Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, pero súper bien. Bienvenidos a un video blog. Creo que nunca hice esto o alguna vez llegué a hacer, pero casi nunca. De igual manera, vamos a hacer una prueba a ver qué sale. Como pueden llegar a ver, estoy más o menos preparado con mi mochila como para ir a acampar, así que este va a ser un video de camping, entre comillas. En el video anterior, básicamente me compré unas cuantas cosas de camping y hoy quiero ir a probar. O sea, más que nada la tienda, ver con este clima que está haciendo bastante calor, como 25 grados, si se puede acampar. Igual creo que pronostica un poco de lluvia, así que también vamos a probar qué tan bueno es para la lluvia. Así que, ¡vámonos! Bueno, ya estamos en camino básicamente al lugar de acampada. La cuestión es, acá en Alemania no se puede acampar en cualquier lugar. Si fuese por mí iría, yo que sé, hacia allá, hacia las montañas que están por allá atrás. No sé, iría y acamparía ahí tranquilamente. Lastimosamente acá es ilegal acampar en cualquier lugar. Está prohibido. Hay como un área gris donde sí se puede hacer vivac, entre comillas, se puede. Pero la cuestión es, mejor quedarse con las reglas. De que se puede acampar se puede, pero si te agarran la multa es bastante grande. Entonces, lastimosamente no se puede en cualquier lugar. De igual forma, ahora estamos camino para el Aldi, que es un supermercado. Voy a comprar un poco de provisiones porque de tomar sí tengo, pero de comer no tengo absolutamente nada. Así que para hoy de noche, la cenita y tal vez algo de desayuno mañana, hay que comprar algo. Por cierto, algo que tengo que decir, está pasando mucha gente porque estoy como en un lugar, como una carretera. No carretera, ¿cómo se llama esto? Como un caminito y está pasando mucha gente. La cuestión es, yo usualmente no suelo hacer este tipo de cosas, o sea, como vlogs. Entonces, la gente me ve como con el teléfono en la mano y hablando, y ni siquiera en alemán, sino que en español. Entonces me queda mirando y es como, oh. No sé, me da un poco de vergüenza la verdad. Pero bueno, cosas que pasan. Como se puede llegar a apreciar, a ver, hay como un río al lado mío, también hay un arroyo. Y básicamente tenía pensado también como probar la botella de agua, o sea, el filtro básicamente. Pero viene detrás mío. Me dio vergüenza. Bueno, como iba diciendo, básicamente acá está el río. Tenía pensado como, bueno, probar la botella que tiene el filtro y todo eso, que se supone que es como para eso. O sea, realmente la función sería filtrar el agua como de río, de arroyos, pero no me da mucha confianza. La cuestión no es de que esté sucia solamente con bacterias. No sé si se puede llegar a ver, hay como burbujitas, el agua es medio verde, que en parte es por las algas, pero de igual manera no me genera tanta confianza como para tomar. ¿Por qué? Porque yo en este río ya llegué a ver cosas, o sea, mucha basura y eso, que no sé, o sea, la botella esa, el filtro, filtra bacterias, protozoos, virus, no puede llegar a filtrar, por ejemplo. Y también lo que es metales pesados filtra algunos. Pero todo lo que es químico y eso, pues no filtra nada. Entonces si es que hay algún tipo de químico básicamente en el río, muerte. Entonces básicamente por eso no. Bueno, estoy volviendo básicamente de las compras. Tengo acá algo poquito como para comer. Hay mucha gente, demasiada gente. Hace calor, es normal, estoy en un parque, pero tengo un problema. Problema que no es problema. Ya hay gente en el lugar de camping.
no sé qué puta voy a hacer. Se supone que tengo que grabar. O sea, no que tengo, pero quiero. Qué vergüenza. Bueno, como he dicho, problema que no es problema. No estoy solo. O sea, hay más gente básicamente hoy en el lugar de camping. Y me da un poco de vergüenza sacar el trípode y ponerme a grabar. Porque literal hay gente que está con su bicicleta y eso. Y sus tiendas. Y yo me vine para acá. Entonces... qué vergüenza. Bueno, como he dicho, estamos acá en el lugar de camping. No quiero hablar muy fuerte. Y básicamente lo que voy a hacer es sacar la mochila, todo lo que tengo ahí y instalarme, básicamente. Acaba de llegar más gente, qué vergüenza, me están mirando. Así que voy a armar esto en silencio y... puta madre. Y ya, en cámara rápida. Bueno, tengo que decir que punto a favor para esta tienda es que básicamente todos los palos literal se arman solos. O sea, las varillas no hice nada, no encajé nada, simplemente moví un poco y se encajaron solos. Así que punto a favor. Bueno, a este punto tengo que decir que más o menos así es como se ve la tienda de campaña con la cosa esta. Básicamente no está nada mal. Aparte de eso, tiene en estas esquinas como de, no sé si como pequeñas agujetas o agujeros, como para poder tensionar la carpa y que se quede mejor con la forma. Básicamente se puede abrir por acá, tiene su cierre, también tiene como este clip, básicamente. Y otro punto muy a favor que tengo que decir es básicamente esto de acá, que la tienda básicamente simplemente con el clipcito así ya se queda y se puede estirar un poquito más. Fuera de eso, siento que es una muy buena tienda. Esta parte de acá también tiene como los tensores y acá está la abertura que sería como el respiradero. Esto supongo que se puede enrollar o se le puede dar como una forma para que quede abierto. Ahí está, perfecto. Básicamente tiene esta cosita que deja este espacio ahí abierto. Tengo que decir, la carpa está muy buena. O sea, de momento estoy sintiendo que es de muy buena calidad. Me está dando mucha vergüenza porque me están mirando mucho. Ahora mismo le voy a quitar básicamente la cobertura otra vez porque está haciendo mucho calor. Y lo que quiero yo es que se ventile. Probablemente ponga la cobertura a la noche o algo así. Por el rocío, aunque tal vez igual duerma sin cobertura. O sea, veremos. Como se puede llegar a apreciar, ya estoy dentro de la carpa. Básicamente estoy sentado y eso, yo soy alto, yo mido como unos 1,85 y tengo bastante espacio hasta la parte más alta, que sería esta. Hay como una cabeza más o menos de espacio. Y siendo sincero, sí es como para 2 personas como anunciaban, pero a duras penas. O sea, yo siento que acá, si bien entran sacos de dormir, pues difícilmente. El piso sí se siente súper bien. Se siente como que no va a traspasar agua. Y tengo que decir que acostado, básicamente, no estoy tocando acá con la cabeza. Puedo ir un poco más para arriba. Y básicamente tengo bastante espacio todavía. O sea, llego hasta allá, mis pies no tocan el fondo. O sea que de largo la tienda súper bien.
Como he dicho, de grosor como tal, siento yo que igual y para dos personas muy grandes se queda corta, pero yo siento que entre dos personas igual y se puede dormir bien todavía. Ahora lo que voy a hacer es básicamente instalarme, poner todas mis cosas, preparar y después tomar o comer algo. Tengo un poquito de hambre. Son igual las 8:22 de la noche. Sigue siendo completamente de día, pero Alemania y su primavera-verano. Ok, básicamente ya terminé con mi cama, entre comillas. Puse como la esterilla por debajo y me di cuenta de algo que tiene esta tienda, y es que básicamente a los costados, o sea, allá igual en la esquina se ve, y es básicamente que a los cuatro costados, o sea, en las cuatro esquinas, tiene estos bolsillos de acá. Quieras o no, en un camping se agradece muchísimo tener bolsillos. Y no es lo único que me di cuenta, sino que me di cuenta que me sobraba una parte. Y yo dije, es pequeña, supongo que ir adentro o algo así, o tiene que ver algo con la ventilación, aunque todo esto es ventilación. De igual manera me están mirando mucho la gente, me da un poco de vergüenza. Pero me di cuenta que básicamente este pedazo de acá sirve como para colocar en las esquinas que tiene acá. Y se crea como un bolsillo extra en la parte superior del camping. O sea, está muy cool. Ah, me equivoqué de lado. Que esto tiene lado. Tremendo. Ah, pues sí. Un extremo más largo que el otro. Tiene todo el sentido del mundo. Bueno, ahí colocamos esto. Esto por acá. Este por acá. Y este último por acá. Ahí está. Y básicamente queda este bolsillo de acá arriba. Que esto es como súper elástico, entonces puedo meter ahí lo que yo quiera. Puedo meter los auriculares y se queda. Y otra cosa que me di cuenta es que tiene acá extra, si es que no le pones este bolsillo, tiene un ganchito. Tiene este ganchito, entonces acá para colgar una lámpara o lo que sea, pues también viene súper bien, como este ganchito. Y nada, básicamente eso es de momento lo que está haciendo el camping. Ahora tengo sed, voy a tomar un poco de agua. Y más tarde, al momento de cenar, me compré un Radler, que es una cerveza mezclada con limón. Y vamos a tomar eso. En sí lo que me compré son unos panes que tienen como olivas adentro y tienen como un poco de orégano por encima y todo eso. Me compré una Spezi, que es básicamente una bebida acá muy querida en Alemania, que es Coca-Cola con naranja, jugo de naranja o gaseosa de naranja o lo que sea, y la verdad está muy rica. Luego me compré esto, que es el Radler, que había dicho, básicamente que es la cerveza con el limón. Para luego, snacks, cuando vea mi anime o lo que sea que vea hoy de noche, unos Doritos, sweet chili pepper, un poquito picante. Y por último, para el postre, no por último, sino que con el pancito se acompaña con un salami italiano. Vamos a probar, la verdad tengo muchas ganas. Y como postre, mis gomitas preferidas, que son de estas, o sea, de esta marca. Si es que Trolli algún día me quiere promocionar, me encanta. Y no. Después probamos el cuchillo. Y también tengo otras cosas que, bueno, que esto ya es de mucho tiempo atrás, como de hace un año atrás, que es una linterna. Esta linterna
tiene una potencia increíble, pero una cosa bárbara. No me acuerdo la marca exactamente, creo que era una marca china, si no me equivoco. Acá está la marca, es de la marca Bluecar, aunque supongo que leerán al revés, pero esa es la marca y tiene una potencia. Ahí está. Una potencia que alumbra básicamente todo. O sea, ahí en cámara se aprecia un poco. Tiene como centrado también. Tiene diferentes modos. O sea, estamos de día todavía. Es de día y mira cómo se ve en el cuerpo. O sea, tiene una potencia bárbara. Tiene diferentes modos también. Ahí un poco más leve. También alumbra menos. Después tiene como un modo parpadeo. Y por último un modo SOS, que es como para mandar una señal de auxilio. Que yo siento que a largas distancias con esta linterna, con la potencia que tiene, súper bien. La única desventaja que veo de esta linterna es de que se sobrecalienta un poco si es que se utiliza durante mucho tiempo. Pero son pequeños detalles. Aparte de eso, se agradece que vino con una mini linterna, que esto de noche, quieras o no, ayuda mucho. Ahí se prende y no tiene mucha potencia, se puede llegar a ver, o sea, alumbra poquito, pero esto durante la noche súper bien. O sea, como para una linterna de emergencia, súper bien. Y ya, no sé cuánto vaya a durar este vídeo, supongo que es cerca de 1 hora. La verdad es simplemente disfrutar un poco por acá, disfrutar de la naturaleza. Aunque estoy básicamente en un parque, hay mucha gente, e incluso hay gente detrás mía, o sea, ahí en el fondo hay gente delante mía, pero estando acá en el camping, o sea, dentro de la tienda de acampar, la verdad es que se me fue un poquito más la vergüenza. Aunque de igual manera, pues la gente me sigue mirando. Es raro igualmente escucharme hablar español, y más todavía como acá. Pero bueno, de igual manera es divertido, así que no sé, voy a descansar un rato y luego como algo, no sé. La verdad ya me está entrando hambre y tengo que decir que está haciendo un poco de fresco. Yo no me traje absolutamente nada de abrigo, literal vine en manga corta y en short. Lo bueno es de que básicamente esta cosa está hecha como para climas medianamente fríos. Tenía pensado solamente tener abierto y dormir encima, pero si llega a ser frío, pues viene súper bien. Ahora vamos a probar el salami. La verdad ya apetece, ya está entrando la hambrecita, entonces pues voy a hacerme, no sé si un sándwichito o algo por el estilo, pero la verdad ya hace hambre, entonces a comer. Aparte de eso, voy a estrenar mi cuchillo. Básicamente es una marca alemana, esta Krebs. No sé, el material es un material súper común para cuchillos, pero en cuanto a lo que es óxido y eso, está súper protegido. El filo, ¡wow! ¿Cómo huele esto? Huele muy bien. Perdón la interrupción. Pero en cuanto al cuchillo, otra vez, muy buen filo, la verdad. Mira lo que es esto. Qué delicia. Hay gente, que es la que está enfrente mío, que es un niño, o sea, que es un padre con sus hijos, quiero decir, que van a hacer vivac. Que para la gente que no sepa lo que... Mierda. Para la gente que no sepa qué es un vivac, vivac es básicamente dormir solamente con el saco de dormir al aire libre. Se puede poner como una carpa por encima, una carpa por encima, pero sigue siendo al aire libre, entre comillas. Entonces básicamente van a hacer eso.
No sé cómo le van a hacer con el clima, porque igual y hoy de noche hace frío. O sea, no frío frío, pero sí va a refrescar. Entonces, wow. No, lo que corta esto es una barbaridad. No, tremendo, tremendo. Qué buen cuchillo. Uy, mira lo que es este pancito con olivas. Qué delicia. No me traje nada de... ¿cómo se dice? Nada em, de queso ni nada por el estilo, porque pensé como... no lo sé, queso por aquí, no sé qué tan buena idea sea. Igual estoy haciendo todo esto muy casero. Hablando de casero. Mm. 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 Oh, qué rico. O sea, conozco el sabor. Esto lo tengo que llevar a papá. A él le encanta esto. O sea, cuando él estaba por acá, por Alemania. Wow. No, sí. Esto va directo para el sándwichito. Voy a hacer como trocitos y voy a ir cortando encima. Cuestión, no traje nada como para cortar o algo por el estilo, literal. Ni un plato tengo. Son cosas que en la próxima vez que haga así como camping tengo que preparar, tengo que traer. Ni siquiera de plástico tengo plato, así que todo lo que haga voy a hacer aquí en esta bolsa de papel. Entonces no se ensucia nada. Oh, cayó encima del pan justito. Tremendo. Mira, esa va a ser mi merienda cena. Se supone que mientras más fino esto se corta más rico, pero con este cuchillo la verdad el tema de cortar fino está un poco complicado. Y aparte de eso tengo hambre, así que pues tan fino no, la verdad que no quiero. Y nada, ¿qué les puedo contar? Estoy feliz, estoy tranquilo. La verdad, hace tiempo no acampaba. Lo único que sí me está preocupando es como... Yo tengo esto, acabo de abrir, pero no tengo la manera de cerrarlo. Igual no creo que haya animales por acá, o sea, muchos animales salvajes, pero pues el olor sí es intenso. Quién sabe qué vaya a traer hoy de noche. Igual y tengo una bolsa, puedo meterla en la bolsa. Esa no sería mala opción. Bueno, ahí está mi sándwich con salami. Mira la cantidad que le puse, una cosa bárbara. Pero bueno, cenita, así que aprovecho. Yo creo que ahorita voy a acompañar con la Spezi y que aproveche. En estos momentos estoy siendo muy feliz. Muy bueno. Wow. No sé si es que tenía hambre y un poquito de sed o qué, pero... ¡Wow! ¡Qué bueno está! La verdad estaría muy cool hacer esto en la naturaleza pura. Como ir y... no sé, disfrutar de esto en un bosque en completo silencio. Porque de fondo igual se escucha la gente. Pero estaría cool. Tal vez y vaya próximamente como hacia Suiza. Porque ahí sí es legal el tema de acampar. Y también en Suiza, o sea, de hecho la zona donde yo vivo en Alemania es hermosa. Vivo hacia Suiza y la verdad es muy muy linda. Lástima de que acá no esté permitido acampar, pero de igual manera las vistas que se consiguen por acá son una cosa bárbara.
realmente es como de película, si es que se dice así. Y nada, a seguir disfrutando y más tarde veo qué hago. Ojalá y se vean las estrellas. La luna ya se ve hacia allá, hacia el fondo, pero veremos más tarde. Yo creo que se ve mucho mejor. Igual y ¿qué horas son? Son las 9 de la noche. 9 de la noche y es completamente de día. Bueno, no completamente, está atardeciendo, pero las 9 de la noche. Ahora que estoy viendo a la otra gente que está acá alrededor mío, muchos están comiendo ahora y me estoy dando cuenta de que la mayoría están utilizando bolsas Ziploc. Y la verdad no es una mala idea, quiero decir. Porque las bolsas Ziploc son bastante herméticas. Y siendo sincero, ese salami que tengo acá huele fuerte. Eso acá no creo que sea un problema, pero si es la naturaleza pura, yo creo que sí sería un pequeño gran problema porque pues, huele rico, huele fuerte y a los animales les atrae. Así que bolsa Ziploc anotado. Bueno, son las 9:30 de la noche. Aún no oscurece por completo. Como se ve, sigue viendo un poco de luz. Allá se ve la luna. Pero aún se ve como el atardecer y eso. Y la verdad, comienza a hacer frío. Yo me tapé. Básicamente estoy un poquito tapado ahí de los piececitos. Pero no me esperaba. O sea, realmente la mínima hora que va a ser son 10 grados. Entonces el plancito de dormir con el saco de dormir abierto cambió totalmente. O sea, duermo con el saco cerrado y qué sé yo. Ojalá no me dé frío ahí de noche. Pero si me da frío vamos a dormir muy mal. Buen día. Son las 5:40 de la mañana. Mis vecinos se despertaron todos súper temprano. Tremendo. Amanece a las 5:32. Y hace frío. Mucho frío. Ahora sí. Como he dicho, son casi las 6 de la mañana. Hace frío. Sigo en el saquito. No me quité en ningún momento. Y tengo que decir que no me esperaba este clima. Tampoco me preparé mucho, tengo que decir. O sea, salí todo emocionado de la casa como para probar la tienda. Y súper bien. Lo único es que básicamente a la madrugada me desperté con unas ganas de ir al baño. Entonces me tuve que levantar como para ir al baño. Y hacía mucho frío. Pero mucho frío. Y en partes es porque no tapé la tienda. O sea, esto es como para cuando hace calor, que transpire todo. Y atrás mío tengo como la protección que es para viento, lluvia y todo eso, pero no le puse. Y qué gran error. Porque tengo que admitir que dormí hasta la madrugada muy bien. Me levanté como a las 3, pero después de eso, y de hecho estoy con frío. Pude haber puesto a la madrugada. Sí, pasan trenes acá al lado. Pude haber puesto a la madrugada el techo, sí, yo sé. Pero la cuestión es de que a la madrugada todo hace ruido.
todo se amplifica. Mis pasos, cuando me desperté a las 3 de la mañana, mis pasos se escuchaban literal cada paso, por más de que fuese pasto, por más, todo se escuchaba. Entonces estaba así como nah. Y poner básicamente el techo significaba despertarle a todos, cosa que no quería. Qué frío. Y ya, me aguanté. El saco de dormir que tengo en teoría es confort entre los 15 a 10 grados, pero tengo que decir, y esto para la gente que le gusta acampar y que aún no acampó en su vida o que nunca acampó en un clima frío, las esterillas o la parte de abajo que pones tuyo, o sea, porque uno no duerme directamente sobre el piso del camping, sino que uno pone algo debajo, eso se llama esterilla. Tiene que ser una esterilla buena. En mi caso, yo dije, hace un chingo de calor, no me va a hacer falta, y traje una manta de yoga, o sea, una manta normal. ¿Manta digo? No se llama manta, es que en alemán es yoga mate. Bueno, pero estos rollos de yoga, que estas cosas son así de finos. La cuestión es de que el piso por la noche se puso frío y también el rollo de yoga, vamos a llamarle yoga mate, la yoga mate se puso fría. Entonces este saco de dormir también comenzó a enfriarse, porque si bien se calentaba por dentro hasta cierto punto con el calor de mi cuerpo, se empezó a enfriar. Aparte de eso, estaba todo abierto, hizo frío, el piso también estaba frío y dormí, a ver, me siento descansado, eso sí, pero desde la madrugada que me costó dormir. Me desperté otra vez como a las 4:30, o sea, dormía aproximadamente unos 20 minutos más y después nada. Pero bueno, ahora me voy a acostar otra vez un rato y luego toca desayunar. Lo que darían por un cafecito recién hecho así, que le salga el vaporcito, el humito así. Oh. No. Lástima no tengo para hacer café portátil, pero próximamente ya va a venir eso. Oficialmente buenos días, ya son más de las 6 de la mañana. Dormí un poquito más, eso sí, me siento un poquito más descansado. Ahorita me agarró el hambre y también la gente que está alrededor mío, como he dicho, están levantados y tengo el trípode literal en el medio del camping con el teléfono y me están mirando así como, ¿y este qué hace? Pero bueno, ya la vergüenza se fue un poquito, tengo hambre, así que toca desayunito. Lo que daría por un cafecito, la verdad. Un café ahora mismo, espectacular, sería delicioso. Bueno, como he dicho, mi segundo pancito con olivas. No sé cómo le hicieron a esa gente que estaba enfrente mío, que básicamente solamente se durmieron con saco de dormir a la intemperie, porque a mí me dio frío. O sea, bueno, puede ser que hayan tenido un saco de dormir que sea mucho más adecuado, o sea, que sea para temperatura mucho más baja. Entonces puede ser que haya ayudado, pero de igual manera el rocío de la mañana y eso, no lo sé, Rick, no lo sé, pero bueno, salamicito y en la punta de esto. Vamos a preparar los sanguchitos y a comer.
Ahí tenemos un sándwichito. Bueno, no sándwich, sino que un pancito con salami. Y provechito. Hay que está muy bueno. O sea, en parte supongo que es por el hambre, pero realmente muy bueno. Mi día está muy bonito. O sea, como amaneció hace un rato. Próximamente, supongo que mi próxima compra va a ser como una mini estufa de gas. Como para poder cocinar cositas y eso. Porque la opción de hacer fuego o hacer una fogata como para cocinar no está disponible. Entonces lastimosamente lo único que queda es así como un hornito a gas. No un horno, una hornalla o como un... ¿Cómo se dice? Es que no sé cómo se llama, como una cocina a gas. Y eso para calentar agua y hacer café. Wow. No, eso también debería comprar. Como una taza para poner encima del fuego. Porque no son caras. Valen como 5 euros o algo así. Estaría muy bueno. Básicamente lo que necesito próximamente ahora es como un set de cocina. Pero da poquito. Porque siendo estudiante, complicado. Pero bueno. Tengo que admitir que estoy disfrutando mucho de esto. Pensé que no, pero está muy bueno. Me hace acordar a cuando era pequeñito, que básicamente hacíamos como, o sea, acampada también en casa con, con mi mejor amigo y eso. Porque a mi papá siempre le gustó mucho lo que es el tema de la naturaleza en sí, ir de pesca, acampar, entre otras cosas. Entonces siempre tuvo como ese equipo y uno de pequeño lo quiere probar todo. Y me acuerdo un poquito de eso, como esos días de levantarse en el patio de la casa con un poco de frío, pero era divertido. Era como noches donde nos quedábamos como hasta las 11, 12 de la noche jugando, hablando, haciendo qué sé yo, de chiquito. Pero bueno, bonitos recuerdos. 6:30 de la mañana. Ok, sale un poco de vapor de mi boca. Eso significa que hace un poco de frío. Desayunamos. Ya estamos listos con eso. Al final ayer de noche no me comí las papitas, así que tengo todavía las papitas. Tengo todavía el postre y el ratla de ayer de noche. Así que hoy voy a disfrutar un poco del día. Voy a esperar a que me dé un poco el sol, porque como ayer no le puse la cobertura, pues me dio el rocío y está un poco húmedo. Así que antes de guardar la tienda como tal, me gustaría que se seque un poquito, aunque sea que le dé un poco de sol. Y nada, me voy a quedar acá. Voy a ponerme a leer, a jugar,
a ver tal vez alguna serie o película y simplemente eso, disfrutar del día hasta que toque desarmar. Bueno, toca irse para la casa, tengo que desarmar, ya las cosas están afuera. Ya hace bastante calor, ya el sol está bastante caliente, así que con la magia de la edición, 1, 2 y ya, listo, tenemos básicamente todo ordenado, ya todo en la mochila. Ahora toca irse a casita, que está haciendo mucho calor, a darse una ducha, refrescarse un poco y tal vez un poco de tereré o alguna cervecita, no vendría nada mal con este clima. Así que muchas gracias por ver este video hasta el final. Yo sé que fue bastante largo, pero no sé, denme consejos para próximos vídeos así de camping, qué hice mal, qué puedo mejorar, qué podría traer la próxima vez, qué les gustaría ver con respecto al tema de camping. Si lo de Suiza les parece buen plan, tal vez ir hacia una montaña, hacia un lago en Suiza. No sé, simplemente experimentar, porque la verdad es que me gusta mucho y quiero seguir comprando equipamiento como para tener más comodidades al momento de acampar y que no me pase lo que me pasó ayer de noche. Pero bueno, simplemente es eso. Por favor, comenten todo lo que quieran, pueden comentar 1, 2, 3 o comenten papaya. Para el que haya llegado al final del vídeo, comenten papaya, nadie va a entender por qué, pero comenten papaya. Y nada, dejen su like por favor, que ayuda mucho. No sé para qué, supongo que para la visibilidad, pero ayuda, y también el apoyo, la verdad, siempre se siente bonito, así que nada, chao chao. Papaya.